Muy buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy soy Alfonso Millán y hoy, bueno, tenemos una buena charla y vamos a platicar con una gran invitada que ahorita se las voy a presentar. El tema es el papel de la orientación del docente de Educación Especial desde las neurociencias. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, les voy a presentar a nuestra invitada. Hola, maestra Geside, ¿cómo está? Muy buena noche. Muy bonita noche, bien, gracias. Muy contenta de estar aquí, emocionada. No, pues un gusto que haya aceptado la invitación. Y bueno, pues es la charla 193, ya hace unos minutos comentábamos, ya vamos para 5 años con estos espacios, que la verdad han rendido mucho fruto porque se ha compartido mucha información y ha llegado a muchas personas, docentes de educación especial, de escuela de educación básica, familias, porque también hay veces que también atendemos temas que competen a las familias. Y pues bueno, aquí estamos el día de hoy en esta noche, maestra Jacide. Platíquenos un poquito de usted. Ay, pues bueno, yo les comparto, soy de Culiacán, Sinaloa. Habemos buenas personas aquí en Culiacán, Sinaloa. Y soy maestra de educación especial. Actualmente tengo la dicha, siempre lo digo, tengo la dicha de laborar en la USAER, en una USAER, la USAER 045, que pertenece a la zona 02 de educación especial de aquí de Culiacán, y trabajo en un preescolar que se llama María Montessori. Y digo la dicha porque ambos espacios laborales son muy buenos en ambiente. Ahorita conforme vayamos en la charla, vamos a ir construyendo eso, retomando los ejemplos de mis espacios laborales. Y soy formada de la Escuela Normal de Especialización de aquí del estado de Sinaloa. Aquí cursé tuve la oportunidad de cursar tanto diplomados, 2 niveles de posgrado, y ya lo demás han sido ido rescatando entre en línea y otros talleres, ¿no? Pero de base tengo formación docente y digo siempre, sigo siendo soldado raso. Yo sigo estando en los grupos, con los maestros, todavía centrada en el campo de batalla. Sí, justo eso platicábamos hace un momento, ¿no? El hecho de estar en el territorio da muchos elementos como para compartir y además que no se habla desde otro espacio, ¿no? Sino de lo que se va construyendo en el aula. Y hoy, pues no es el caso. La verdad es que hoy poder hablar un poquito de las neurociencias y las implicaciones que hoy en día tiene pues estos elementos que es donde vamos a empezar. Y pues para poder agarrar calorcito, maestro. ¿Qué son las neurociencias? Platíquenos un poco, que usted también es apasionada de este tema. Sí, la verdad que sí. Pues neurociencias, así como definición científica o formal, no la daré, porque no es así como que la tenga, pero me queda muy claro que neurociencias no es neurología, no es medicina, ¿no? O sea, hablar de neurociencias es conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, de todo lo que es el sistema, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona desde el envoltorio materno, que es la ontogénesis, la filogenética, cómo funciona todas las emociones, los vínculos, todo lo externo sobre lo orgánico. Esa en realidad es la neurociencia. Neurociencias es, agarro me tomo de base la neurología, porque estoy hablando del cerebro, pero todo lo que influye afuera, de lo que está fuera del cerebro, y cómo el cerebro también se forma, se ramifica, se modifica, de acuerdo a lo que el contexto le está brindando. Algo que yo siempre les decía, lo he dicho en los últimos talleres, es que no existe neuroeducación, no existe la neuropsicología o la neuromarketing, neuro a todo, ¿no? Neurociencias es una disciplina, la neurología es ciencia, neurociencias es una disciplina que viene y nos ayuda a conocer tanto el funcionamiento
el desarrollo, las reacciones de nuestro cerebro desde nuestro contexto. Entonces, tener la oportunidad de conocer las neurociencias es una oportunidad de conocer mejor al humano, conocerme y conocerme mejor a mí mismo, ¿no? Y hilarlo con la educación, o sea, logramos, vamos a decir, compaginar estas disciplinas. Y compaginar las disciplinas, lo que yo siempre digo de primicia es, me permite ser consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy sintiendo y de lo que siente el otro, no desde un juicio, sino desde una conciencia plena a nivel orgánico, que se traduce a otras cosas, ¿no? A lo conductual, a lo sentimental, a eso que no es tangible. Pero sobre todo es eso. Me alargué mucho, creo, pero en sí es neurociencia. Es comprender el cerebro desde su función orgánica hacia su contexto y del contexto hacia la función orgánica del cerebro. Muchas gracias, maestra. Sí, y justo los últimos años se ha aumentado como el tener el conocimiento de estos elementos que nos ofrecen las neurociencias, ¿no? Podemos ver la importancia que tiene para poder generar aprendizaje y generar la participación de los alumnos. Y en este sentido, en estos últimos años que se ha venido hablando, porque desde el plan 2017 fue como más evidente, ¿no? Que ahí se incorporaron un poquito las neurociencias, ya aparecían en ese programa de estudios. Y bueno, hoy está inmerso dentro de del mismo programa 2022. Pero entonces le preguntaría lo siguiente, maestro. Porque es importante que el docente las incorpore a su práctica. Buena pregunta. Incluso es básico ahorita que las incorpore en su práctica. Sobre todo vamos a irnos a la situación que estamos enfrentando socialmente, que es un despunte impresionante. Yo creo que a quien le he hablado de educación, incluso padres de familia, el despunte que tenemos de alumnos con un TDA, con un TDAH, o alumnos en parte del espectro autista, ¿no? Entonces, desde ahí es importante porque es una necesidad apremiante actual, es una necesidad contemporánea de la educación, conocer cómo funciona el cerebro y conocer cómo el contexto funciona sobre el cerebro también. Y en una ocasión un docente en una conferencia que tuve, eran jefes de sector, supervisores, gente con muchos años de servicio, y me dice el maestro, es que usted nos está regresando a un cuadro clínico, a un esquema clínico. Digo, no es el propósito regresar al esquema clínico, porque nosotros no es que vayamos a intervenir para el cerebro, intervenimos desde conociéndolo, ¿no? Valorando la importancia que tiene, ¿cómo explicarlo? La importancia que tiene que yo conozca el efecto que tiene si yo grito. Porque aquí les decimos, no, maestros, no griten, hay que generar ambientes de aprendizaje, sí, pero desde el cerebro, ¿qué es generar ambientes de aprendizaje? Cuando, por ejemplo, si le haces ver a un docente, o el docente le queda claro que si yo le grito, genero cortisol en el cerebro. Vamos a dar un ejemplo, ¿qué es el cortisol? El cortisol es un neurotransmisor que hace que tú te muevas, que no se te vaya el avión, que no se te pierda el pasaporte, a mí que no se me pierda mi criatura, o sea, estar atento a lo que tienes que hacer y resolver rápido. Pero cuando te mantiene alerta, pero en niveles elevados, es para que lo uses un ratito, para salir del problema. Pero en niveles elevados y constantes de cortisol, está comprobado precisamente desde las neurociencias que, por ejemplo, la farmacología y todo lo que es el sistema límbico te dice, altos niveles de cortisol bloquean el aprendizaje. O sea, incluso las neurociencias no es nada más para saber, para generar aprendizaje, es para entender con claridad cómo aprende el cerebro y cómo aprenden
todos los cerebros, ¿no? No nada más de una sola forma. Entonces, la importancia de conocer las neurociencias es que, uno, me brinda conciencia, que es lo que siempre digo, me brinda conciencia de mis actos como docente. Cuando yo le grito, le genero cortisol y voy a bloquear la capacidad de aprender, o la voy a limitar, o la voy a estancar. Si llega un alumno y yo cuando le hablo y lo veo a los ojos y soy amable con él y le doy una buena retroalimentación, que nos dice mucha información en evaluación formativa, ¿no? Usa la retroalimentación. Yo entrego una retroalimentación puntual, que habla de sus logros, que habla de sus momentos, de cómo lo fue lograr, de sus procesos, vaya. Yo genero oxitocina en el cerebro. Y si tú generas oxitocina, la oxitocina es la reina de la tranquilidad, de tener sentido de pertenencia a un lugar. Entonces, no sé si logro ir dimensionando de si yo conozco mis actos, qué impacto tienen a nivel cerebral. Eso me da muchas herramientas, no nada más para saber cómo, no nada más para generar aprendizaje, entiendo cómo funciona y lo potencializo esa capacidad de enseñar. Entonces no se vuelve un discurso, no se vuelven frases vacías como generen ambientes de aprendizaje, sí, pero dime en concreto cómo genera un ambiente de aprendizaje. O sea, como decía un amigo, en los detalles está el diablo. Entonces, a ver, o sea, ¿en qué detalles genera ambientes de aprendizaje? Y desde tener esta información desde las neurociencias, entonces nosotros somos capaces de hacer una intervención diversificada, de hacer una intervención abierta, de hacer una intervención incluso que la puedes saborear, porque sabes lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cobra todo el sentido, ¿no? O sea, poder apreciar que todo lo que yo hago tiene un impacto a nivel neuronal, o bien ayuda mucho, creo que también es bien importante que lo sepamos, porque nos permite no hacer juicios de valor sobre los alumnos y sobre las personas. Eso creo que también es de las 3 cosas más importantes. Sí, y bastante interesante el poder conocer cómo funciona, nos ayuda justamente a buscar hasta alternativas, ¿no? De cómo podemos trabajar, ¿no? Desde la parte de la emoción, cómo desde ahí entra el aprendizaje. Y esa es la base, como usted nos lo explicó, forma. Sí. También pensar en cómo poder ir trabajando toda esta atención a la diversidad. Digo, nuestro espacio hablamos de la discapacidad, hablamos de cómo desde poder estimular todos los sentidos, pues hasta se tejen nuevas redes neurales, ¿no? En esta actividad cerebral que tenemos. Esa es una gran bondad y para las personas con discapacidad, bueno, es un gran beneficio, pero hoy la diversidad es más amplia, ¿no? Digo, aquí te retomo este tema porque pues es el espacio de le damos esa prioridad, pero ya con toda la diversidad que tenemos, es importante considerar esta otra pregunta. ¿Qué elementos debe considerar entonces el docente de educación especial para atender la discapacidad? Y bueno, y con todo ese matiz de diversidad que hay, trastornos, conducta, ¿no? La situación emocional que ahora viven nuestras jóvenes o nuestras niñas y niños, pues el tema de la discriminación por ahora que tenemos incluso esta migración. Sí. ¿Cómo poderlo trabajar, maestro? Yo creo que uno de los elementos a considerar, y que nos va a ayudar a atender, voy a irme como un poquito más atrás, como algo más filosófico, más que neurológico. Algo que nos puede ayudar mucho, conociéndolo de las neurociencias, es que me voy a enfocar a intervenir para las personas que tienen una condición, pero haciéndolo para todos. ¿Por qué? Porque conozco cómo funciona el cerebro.
y si conozco de neurociencias, cómo funciona todo lo que hemos hablado, me va a permitir construir, ojo, sin un juicio apartado, o me va a permitir ver la plasticidad cerebral que yo puedo generar. Y sobre todo saber que en el aprendizaje en el aprendizaje tengas una condición o no tengas una condición, tengas la barrera de volverte un discapacitado, porque el contexto es lo que te vuelve un discapacitado. Todos tenemos una condición, el contexto nos discapacita. Entonces, tener esta conciencia de las neurociencias ¿qué elementos tengo que tener? Conocer la historia de vida. Yo creo que eso es uno de los elementos principales, conjuntar ambas cosas, porque puedo a lo mejor quedarme corto en pensar desde las neurociencias de que, es que tiene esta afectación, decir, pues es que tiene este trastorno del espectro autista y está dañado, no sé, las células Purkinje a nivel cerebral, ¿no? Que sabemos que las células Purkinje son las personas que no presentamos aparentemente autismo, tenemos cierta cantidad de células Purkinje que se generan en el cerebelo. Y las personas que presentan, hay estudios que dicen, personas que presentan autismo tienen una mucho menor cantidad de células Purkinje. Es a lo que voy con el ejemplo. Entonces, estas células son las que generan una de dos, dopamina o células GABA. Dopamina es la que hace que te muevas. Células GABA es la que dice, hey, relájate, cálmate, vamos a pensar. Entonces, como ellos no tienen la cantidad, es como un 80%, una cantidad exagerada, menos que nosotros, que las personas que aparentemente no presentamos autismo, al comprender yo esto a nivel cerebral, ¿qué me dice? Los elementos que le faltan orgánicamente hablando al cerebro, yo los compenso, ¿desde dónde? Desde el contexto. Por eso es que entonces digo, si mi alumno hay autismo, entonces entiendo que su conducta, o sea, las razones de su conducta o las razones de su forma de aprender. Y eso me va a permitir, entonces, decir, si no hay una suficiente producción de células GABA, donde se pueda autorregular, ¿qué voy a hacer? Crear un ambiente, crear un contexto, crear una planeación que le indicadores, estructura, palabras, estrategias diversificadas que le permitan mantener la regulación, como anticiparle, predecir las cosas, qué vamos a trabajar. No sé si me estoy logrando explicar. Entonces, ¿qué elementos tengo que tener desde las neurociencias? Tengo que conocerlo, pero los elementos que tengo que tener mucha información de la vida del alumno. ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo. No le interesa, no quiere estudiar, ya le busqué de un modo, ya le busqué. Entonces, siempre digo, maestros, levanten la mano quien tiene un alumno que ya le buscó de todas las formas y parece que nada le interesa. Todos hemos tenido un alumno así, ¿no? Y parece que no interesa nada, no quiere. Sí, pero vamos a revisar sus horas de sueño. Porque ¿qué hacemos? No, pues es que tiene desinterés, tiene atención dispersa, punto. Dije que tiene atención dispersa. O no pone atención, no tiene interés. Pues porque tiene TDA, porque tiene TDAH, porque tiene esto. Nos vamos sobre el diagnóstico, pero no nos vamos sobre el contexto y la vida del alumno. Entonces, si nosotros tenemos un alumno en la secundaria que decimos que no les interesa nada, pero ¿cuántas horas duermen nuestros adolescentes? 3 horas, 4 horas. Se duermen a las 2, 3 de la mañana conectados a un dispositivo y se levantan a las 7. El cerebro no ha despertado todavía para poder aprender. Entonces, ¿por qué? Porque un alumno no va a encontrar motivación o no se va a despertar la motivación si no tiene dopamina en el cerebro. Y la dopamina, ¿cómo la necesitamos? ¿Qué? Dormir. Si usted, maestro, está desanimado, no tiene ganas de nada, maestro, duerma 8 horas.
busque dormir, porque eso rehabilita nuestra dopamina. O por ejemplo, alumnos que, que nada les engancha, que están desmotivados, que no logran memorizar, pero ¿qué sucede? El cerebro necesita serotonina para encontrar placer en lo aprendido, para poder generar el aprendizaje. ¿Cómo genero serotonina? Si yo como proteínas, carne, huevo, pollo, pescado. Desde el intestino yo genero serotonina que me va a ayudar a nivel cerebral. ¿Qué sucede con nuestros alumnos? Desayunan un hot cake, comen pizza y se cenan una quesadilla o un pan con mantequilla. No hay la suficiente cantidad de proteína para comer. A lo que voy con esto es, ¿qué elementos tengo que tener? La historia de los alumnos. Yo puedo conocer mucho de neurociencias, del funcionamiento cerebral, pero no me va a servir si no conozco al alumno, si no lo observo. Y siempre les digo a los maestros, hay 4 pilares importantísimos del neurodesarrollo, son los 4 pilares del neurodesarrollo. Y cuando hagan una entrevista, cuando los observen, cuando quieran saber qué está sucediendo, yo siempre recomiendo escarbar. 1, sobre las horas de sueño. 2, sobre la alimentación, una alimentación cargada en azúcar, cargada en harinas, siempre va a dañar a nivel cerebral. La tercera es el ambiente afectivo que tiene el alumno, el ambiente afectivo que tiene tanto en el aula, pero el que tiene con los padres. Y no andamos, no, pues es que es una familia disfuncional, no, ¿qué situación de afectividad tiene el alumno? Y la afectividad, y cuarto, las rutinas, la estructura, eso construye a nivel neuronal, genera mielinización, genera dopamina, serotonina, endorfinas, todos los neurotransmisores que ocupamos para trabajar. Entonces, si yo tengo conocimiento de neurociencias, ¿qué diría yo? Lo demás es observar al alumno, pero yo sugiero verlo desde estos cuatro pilares: afecto, alimentación, sueño, rutinas y estructura, para encontrar el punto en el cual vamos a intervenir o desde dónde podemos intervenir de manera más efectiva. Creo que eso sería bastante interesante, maestra. Sí. ¿Y hay algún otro elemento? Ahorita nos lo comparte. Y ahí me surge otra pregunta. Aquí estamos hablando del conocimiento del docente con relación a estos elementos para poder tener una práctica que genere aprendizajes, que potencie la participación, que implique a todos, ¿verdad?, ahí en sus actividades. Pero hay un tema, porque ya vamos a entrar al tema de la orientación. ¿Qué necesita el maestro cambiar, transformar de su práctica, transformar, deshacerse? ¿Qué necesita deshacerse, cambiar, transformarse para poder entonces, con estos conocimientos, realmente ir generando procesos inclusivos? Porque también este es otro elemento. Hablamos de la diversidad, hablamos ya de la discapacidad, hablamos del conocimiento del cerebro, pero tenemos que hablar de procesos inclusivos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que renunciar el maestro para poder participar en esto, maestro? Sí, aquí creo que esa es la parte más compleja, me parece a mí, en educación, que el docente de entrada tenemos que asumir que nos tenemos que deconstruir, y no tanto como docentes, sino también como personas, de construir nuestras creencias y nuestras consideraciones. Hablaba yo en los talleres de alteridad y otredad, abrirnos a esta alteridad, entender que hay un otro, pero que yo soy el otro. Entonces, es algo medio complejo a veces, pero entender, siempre estamos viendo al otro. ¿Quién es el otro? Mi vecino, mi papá, el hermano, mi alumno, el director, mi otro compañero, el compañero de USAER, el compañero de regular, pero yo soy ese otro. Entonces, una de las primeras cosas que como docentes tenemos que hacer es
salirnos de nuestras consideraciones y creencias de todo lo que conocemos como normal o como un deber ser. Es que esto tiene que ser así. Sí, esto tiene que ser, pero recordemos que la normalidad es una construcción. Y a veces yo creo que no he visto en otra profesión más que en esta, donde nuestras creencias, nuestras consideraciones, nuestras formas de ver el mundo, de juzgarlo, de interpretarlo, se atraviesa de una forma impresionante. O sea, se atraviesa y forma una red en el pensamiento docente y en la personalidad que adquiere incluso sus aulas, ¿no? Siempre he dicho, las aulas adquieren la personalidad del maestro, los salones, los grupos adquieren la personalidad del docente. Entonces, una de las cosas principales o primero que tiene que hacer el docente es empezar a cuestionarse, a ver, es que esto es lo que yo creo, pero esto es así o tiene que ser así. Por ejemplo, nosotros como docentes, y esto lo dice Boris Cyrulnik y otros neurólogos, que la crianza, cómo yo fui criado, cómo yo fui educado, cómo yo aprendí, viene y totalmente se manifiesta en el trato que hago con mis alumnos, en el ambiente que genero en casa, en lo que debe de ser, lo que se permite, lo que no se permite. Entonces, una de las cosas que el docente tiene que hacer es eso, abrirse a la alteridad y sobre todo, y como docentes nos cuesta mucho. No me acuerdo quién decía, qué autor decía que nos lleva 2 años aprender a hablar y nos lleva toda la vida aprender a escuchar. Lo primero que tiene que hacer un docente para transformar su práctica es escuchar y escuchar con apertura. Y lo hablo desde que tengo que escuchar a los alumnos, tengo que ver a los alumnos, pero no verlos desde mi juicio, desde mi pensar, desde lo que yo considero, desde mi deber ser, desde mi idea, sino desde la manifestación que está teniendo el alumno corporal, emocional, con la voz audible o con la comunicación corporal, de la forma en la que se esté comunicando. Y lo mismo sucede como somos gremio de educación especial, siempre lo digo a los maestros de educación especial. ¿Quieres orientar a un maestro? ¿Quieres trabajar con un maestro? Escúchalo. Primero velo, primero escucha y retoma lo que ya tiene. Dejemos de estar diciendo qué se tiene que hacer, sino primero observar al otro, abrirnos, y no abrirnos, incluso abrazar esa alteridad. Decir, el otro tiene cosas que decirme y a lo mejor no me las dice verbales, pero me las dice de muchas maneras. Tanto mis compañeros de trabajo, otros docentes, como los mismos alumnos, ¿no? Lo que hablábamos nosotros en redes neuronales, con las redes afectivas, es que, por ejemplo, pensamos los docentes, en algún momento se pensaba que nosotros generamos interés o nosotros generamos motivación. Es que lo voy a motivar, es que vamos a hacer despertar su interés o generar interés. No, maestros. Los alumnos tienen sus intereses ya y tienen sus motivaciones. Ya están ahí. Yo, docente, las tengo que ver, las tengo que observar, las tengo que descubrir y volverlas mis insumos para mi intervención, mis insumos de trabajo. Porque ¿qué hacemos? Queremos que parta pues desde lo que nosotros estamos, desde lo que nosotros pensamos. Y es cuando decimos, me desvelé haciendo material, me quemé con la pistola de silicón, llego en la mañana y no les interesa. Me volteo de cabeza y es la misma, no les interesa, porque no lo estoy viendo, no estoy observando al alumno. Entonces, uno de los elementos así, bases que tiene que haber es el tener esa apertura y abrazar la alteridad, ser conscientes de la alteridad que existe alrededor de nosotros para poder encaminarnos, algo que nos dice ahorita la nueva escuela mexicana y algo a lo que la sociedad se está dirigiendo, que es la interculturalidad, generar interculturalidad. Incluso ya ni se llega a hablar de atención a la diversidad,
sino la apertura a la interculturalidad, donde yo entiendo que yo, docente, construyo al otro, pero el otro, el alumno, el padre de familia, el director, el compañero de USAER, el compañero de todos los otros, me construyen a mí. Por lo general, los docentes somos formados para hablar, para mandar. Yo soy el que sé, yo soy el que doy, ¿no? Y ahorita en estos tiempos y desde las neurociencias entender que yo primero tengo que tengo que conocer muy bien al otro y desde el otro trabajo. No trabajo desde lo que yo tengo que lograr con no, más bien es desde lo que hay, entonces yo trabajo. Y lo digo así siempre, esto es de docentes a alumnos, pero algo muy importante es que es también de docente a docente, sobre todo docentes de educación especial a docentes de educación regular. ¿Quieres orientarlo? Escúchalo primero, obsérvalo primero. O sea, no le des lo que le falta, no. Primero trabaja con lo que ya tiene, con lo que cuenta. O sea, así como con los alumnos, primero que se sienten en confianza, que se tenga un sentido de pertenencia. Esa es la primera con lo que se tiene que partir y desde ahí todo se vuelve un rescate de insumos para poder trabajar en realidad. Creo que esa es de las, de forma, vamos a decir, y no está alejado de las neurociencias, tiene que ver esto totalmente con neurociencias. Porque si alguien me escucha, genera oxitocina en mí, me da un sentido de pertenencia. Si alguien me hace ver, me reconoce el trabajo, genera serotonina, hay dopamina. Y una vez que obtengo serotonina, la voy a volver a buscar, ¿no? Y conocer el contexto de las personas antes de hacer un juicio de valor, antes de dar un dictamen desde lo que yo pienso. Saber que, y creo que voy a cerrar con esto, entender, maestros, que nosotros no vemos el mundo como es. El mundo lo vemos como nosotros somos. Y que nos pueda caer el 20, así como que no puede ser que la visión del mundo esté sujeta a mí, ¿verdad? A mi o sea, mi visión está sujeta a mi historia de vida, a mis creencias, a lo que me gusta, a lo que no me gusta, lo que me enseñó mi mamá que eso era y nadie me puede decir que eso no es, o a mi verdad, ¿no? Cuando la gente dice, pero yo digo la verdad. Sí, ¿cuál verdad? ¿La verdad de quién? Entonces, no, es que yo al maestro le dije sus verdades. ¿Qué verdades? ¿Las verdades de quién? ¿Bajo qué interpretación lo estás haciendo? Entonces, sí, yo creo que esa parte con lo que el docente pudiera empezar es saber que el mundo no es como lo ve y el mundo no es como tú haces el juicio. El mundo, o sea, es como tú lo estás viendo y saber que nuestra interpretación tiene muchísimos sesgos. Asumir esa parte, creo que es con lo que el docente deberíamos los docentes, porque a mí también me sucede muchísimo todavía, que deberíamos iniciar. Cada vez que vamos a hablar de una orientación, creo que desde ahí tenemos que partir. Muchas gracias. Y justo pensaba que ya hace algunos años nos han hablado de ese trabajo horizontal, ese diálogo horizontal. No de tanto de jerarquías sí para las gestiones, pero un diálogo horizontal en cuanto a conocer las necesidades del otro. Como docentes de educación especial también tendemos que entender la evolución también del apoyo. Ya no es el mismo que se daba antes. O sea, creo que también esa otra parte creo que como educación especial en algunos lados, nos hemos atorado, ¿no? Sí. Y no hemos entendido esta evolución del apoyo, de este acompañamiento. Porque yo me pregunto, ¿realmente somos un acompañamiento para el compañero de básica? ¿O a veces podemos ser una amenaza? Sí, ¿no? Y de hecho, sí, yo siempre digo, yo fui docente frente a grupo porque trabajé en centros de atención múltiple con alumnos con retos múltiples y de los últimos años estuve con grupos focalizados con autismo.
tenemos por los alumnos con autismo. Entonces, cuando alguien entraba a mi aula, les digo yo, es más fácil que te dejen entrar al baño de su cuarto a que te dejen entrar al aula, porque el aula es tu espacio, y es tu espacio de poder, y los alumnos uno los considera suyos, y pues aquí yo mando, esto es mío, pues, ¿no? Y luego aparte que te piden la planeación, digo, la planeación es un proceso creativo. No sé, la gente que ha estado en posgrado, que ha hecho una producción escrita o una producción creativa, y que te digan esto no, le falta, o tener esa sensación de que siempre está faltando algo, es terrible. O sea, no, a los que hemos estado frente al grupo no nos gusta, o sea, no es. Entonces, tampoco no es que me voy a quedar cerrada a que no me digas nada, ¿no? Si soy de regular o si estoy frente al grupo, no se trata de eso. Pero sí estoy desde la trinchera de educación especial, entender que me tengo que quitar, voy a hacer esto en sentido figurado, me tengo que quitar los zapatos para entrar al aula de cualquier docente. Debe ser un espacio totalmente respetado, al igual que la planificación, no verla como que lo que el maestro tiene que hacer, no, es el proceso creativo del docente y como tal tiene que ser valorado. Entonces, siempre lo que digo yo, por ejemplo, hablando desde diseño universal, que está sustentado en neurociencias, digo, si yo agarro diseño universal, no es para decirte, aplica diseño universal así, consideraciones, y no. Es para conocerlo. Y si yo lo conozco, diseño universal, y tengo plena conciencia de él, es como si me pusiera un lente que me da alta nitidez para ver dónde hay elementos de diseño universal que el docente ya tiene. Así, voy a ver oportunidades por doquier, en actividades, en actitudes, en metodologías, en materiales, en todo lo que el docente utiliza. Sea mucho, sea poco, lo que sea, yo lo veo y hago uso de este material, partir desde lo que el docente está haciendo. Y entonces ya podemos ir tejiendo y poder formar lo que dices tú, lo que dice usted, maestro, un verdadero acompañamiento. Yo no puedo acompañar a alguien diciéndole en qué va mal, en qué si no y qué le falta nada más. Tengo que ir tejiendo con los recursos que tiene. Yo no puedo venir y darte un recurso sin antes poner en juego los que ya están. Entonces esa parte es la que educación, creo que muchos lo han entendido, pero muchos no lo hemos entendido. O no nos ha caído el 20 y no es por maldad ni por falta de compromiso, sino, ok, vengo a trabajar y a tejer con lo que ya está. Pero esa apertura no se logra si no tengo conciencia de cómo funcionan las emociones, no nada más en los niños, en los adultos. Cómo funcionamos todos desde la emoción, el enganche, socialmente, o sea, abrirnos a esa alteridad, lo que hablábamos, para poder formar esto y ser realmente acompañantes con el docente, tomar el rol que me dice usted, tomar esta nueva forma de orientar, de acompañar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos buscar antes trabajábamos sobre del alumno. Ahorita ya no se trata de trabajar sobre el alumno. Tenemos que trabajar sobre sus contextos. Y el docente es parte de ese contexto, ¿no? Entonces, sí, son cosas que el asunto es que no están por escrito, que no están tangibles, más bien es como algo que está tácito, volando en el aire, que no lo puedes palpar, no es tangible, pero sí se percibe en las aulas, que ahí viene el de educación especial a decirme que algo me falta. Y otra de las cosas, creo que es muy puntual aquí decirlo, también cabe, es que la sugerencia no puede ser general. No, yo siempre le digo a los docentes de educación regular, si la maestra te dice, maestra, es que tiene que diversificar en su planificación, dime cómo. No nos podemos quedar en el que, o sea, no puede ser aceptado eso. Me tienes que decir puntual. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿En qué momento? ¿De qué manera?
no nos podemos quedar ahí. No, pues es que tiene que aplicarse estrategias para la atención de alumnos con TEA dentro del aula. Se sugiere tal metodología. Dime cómo la trabajo, dime cómo hago el material, a qué hora lo aplico, cómo lo aplico, qué variables tiene que tener, o sea, concreto y directo, ¿no? Nuestro acompañamiento no puede quedar como una sugerencia que se lee bonito. Tiene que estar puntualizada. O como una indicación, ¿no? Porque a veces también pareciera, ¿no? Entonces luego vengo y a ver cómo vas, ¿no? Yo creo que no. También otro elemento, maestra, es lo que tiene que ver con ay, se me fue la vida, se me fue. El proceso que ahora tenemos que trabajar como educación especial junto con la escuela. Esa transformación de prácticas a partir del uso de recursos, esta flexibilidad en el uso de los contenidos, los materiales, ¿no? Que vienen en el DUA, lo podemos ver. Pero también la otra, hablando como educación especial, si no tengo este terreno preparado, ¿no? Con un maestro que tengo buena comunicación, ¿cómo voy a incorporar esas necesidades o esa atención a las necesidades específicas del alumno? Que bueno, también sea de paso, hablamos del diseño universal, que ahí se incorporan, pero esas necesidades específicas, con todas las identidades, ¿no? Que también por ahí a lo mejor faltó que retomara usted esta parte de todas las identidades que hay. Un niño con discapacidad, su identidad de ser de esta población, la identidad de pertenencia por la comunidad donde vive, del grupo con el que se encuentra, ¿no? Entonces, todas esas identidades allí, en esa interseccionalidad, ¿cómo poderlas trabajar también, maestro? Porque también ahí es un cúmulo de cosas que están volátiles, ¿no? Y cómo tenemos nosotros como docentes de educación especial apoyar. Pero me dice que cuando el docente no permite, no hay una comunicación, ¿verdad? En esto. Sí. Sí, yo me acuerdo que alguien casi siempre salta esta pregunta porque yo creo que todos en los planteles enfrentamos esta situación con uno, con dos docentes o con todos los docentes, ¿no? Entonces, uno de los elementos que yo diría ahí es trabajar con lo que el maestro permite el trabajo, pero sin juzgarlo, sin juzgar al docente, ver esa alteridad. Siempre les decía yo a las maestras, no hables de la maestra o en los expedientes, por ejemplo, que es donde se hacen los reportes, o que tu pensamiento no sea con adjetivos calificativos. Una de las estrategias que yo sugiero cuando voy a pensar en alguien, cuando me voy a expresar de alguien, no usar adjetivos calificativos. Es que es medio batallosa, es que no quiere, es que es floja, es que es despreciativa, es que... Entonces, el no usar adjetivos calificativos sobre la conducta, la actitud o la aptitud de una persona es una estrategia que me va a permitir despejarme un poco de un juicio de valor, donde me voy nada más al acto. En la planificación requiere elementos, nada más, en vez de pensar, es que esa planificación tan básica o tan mal hecha, o sea, sin adjetivos calificativos. Es un ejercicio que yo invitaría a otros docentes de primera mano a hacer. Y me dicen, es que qué difícil, sí, es difícil. Y lo mismo es con los alumnos. ¿Por qué? Porque no estoy anteponiendo un juicio, nada más me estoy yendo a los hechos. Y ver el hecho me va a permitir saber cómo en ese hecho yo cómo puedo intervenir. Pero si lo veo desde el hecho, me va a permitir cambia mi actitud. Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos
nos transforma, dijera George Steiner, un filósofo americano. El lenguaje y el pensamiento te transforma hacia adentro. Entonces, si yo hago primeramente este ejercicio de ver, que ver los hechos del docente sin hacer, porque alguien dice, es que libérate de los juicios, de los prejuicios, de los juicios de valor. Una estrategia es no usar adjetivos calificativos, vete a los hechos. Esa es una. Y en eso, de lo que el docente permite, desde ahí trabajar. Pero siempre tiene que entrar el reconocimiento y no la adulación, no confundirnos. El reconocimiento de lo que hay, de lo que ya hizo. No es que nada más ya ve muchos casos así, es que no quiere que entre al salón, me dice que saque a los niños y que trabaje en el aula de recursos. No permite que entre al salón. Si este tiene algo, tú llévatelo y trabaja con él. Muy bien, me lo llevo, trabajo con él. Y una vez que trabajo con él, le digo, oiga, maestro, lo que usted hizo la otra vez, me dice el niño lo que hizo en el aula, o me asomo, la actividad que usted hizo, mira cómo le funcionó, porque ahorita que trabajé con él, yo vi que ella logra esto, yo vi que ella logra lo otro, empezarlo a ver. Pero si yo no me deshago de mis prejuicios de que no, es que es bien concha, o sea, no quiere, no tiene apertura, o sea, se niega, es una mujer intransigente, lo que conocemos, lo que sucede lastimosamente en la realidad. Y viene y nada más puedo sacar al niño, pues ni modo, pues trabajo con él y ya voy y lo dejo. Qué diferente es si yo desde lo que trabajé en el aula, le reconozco que esto que estoy logrando en el aula también tiene que ver con el trabajo que haya hecho, con lo que haya hecho. Si es mucho, si es poco, si te gustó, si te pareció, si no te pareció, algo. Entonces, el tener nosotros una visión hacia la alteridad, hacia la otredad, una visión universalizada, es la que me va a permitir poder ver esas cosas. No las podemos ver porque nuestro pensamiento no ha sido desaprendido. Si yo quiero aprender, ocupo desaprender. Entonces, desde esta liberación de creencias y consideraciones y juicios de valor, que no lo único que hacen es sesgarme, yo, aunque trabaje, que es una forma que es un modelo anterior, que no debe ser, pero es lo que nos permiten hacer. Entonces, desde ahí, imagínate si tú le vas y le dices al docente que tú ves situaciones de mejora por las acciones que ella hace en el aula. ¿Qué le parece? Y ahí es entonces donde te puedes ir metiendo en ese no adulación, no estoy hablando de adulación, en ese reconocer del trabajo. Si el trabajo es bueno, si no es bueno, ese no es el punto, el trabajo que esté haciendo. En su calidad o no calidad, no es el punto, es ver el trabajo y reconocerlo. Y ahí es como poco a poco, como docentes, nos podemos ir entretejiendo. Haces un match con la persona. Les decía yo en un CT, la naturaleza de nuestra labor es totalmente humana. No te puedes deslindar, porque dices que es mucha responsabilidad que nos carguen lo de las emociones. Perdón, pero sí. Dentro de la ley, y neurológicamente y psicológicamente hablando, los docentes entramos como cuidadores primarios. Y el cuidador primario es encargado de generar apegos, de establecer las formas de aprender, o sea, no es cualquier cosa la que estamos haciendo. Entonces, y lo mismo sucede porque trabajamos totalmente con humanos y hay libros y hay procesos, pero hay muchas cosas que se mueven allá adentro. Entonces, uno de los elementos es nuestro trabajo con los alumnos, pero así como queremos ser con los alumnos, algo muy similar a eso tenemos que tener con los docentes. El docente también necesita sentido de pertenencia. El docente también necesita retroalimentación. El docente también necesita ser reconocido, lo que haga. A ti que no te importe si es bueno o malo y si el director lo califica. No es tu asunto, es ver lo que está haciendo y utilizarlo, aprovecharlo. No sé, maestro, si bastante disparado. No, hombre, bastante interesante, maestra. Y como para ir cerrando, mira, ya casi vamos a la hora. Sí, el engranaje está bien. Sí, dos preguntas, maestra. Me surgía también, ya tenemos este acercamiento, este diálogo horizontal con
con el docente de básica. Pero ¿cuál sería también nuestro papel como docente de apoyo, docente especialista en la escuela, en este diálogo horizontal también con el directivo de la escuela y con las familias, como para ir cerrando, maestro? Sí, y de hecho, fíjese que algo muy bueno, de hecho, parte de esta conversación horizontal o esta, no quiero incluso no hablar de intervención, sino esta colaboración, ¿no? Horizontal que tenemos con el aula regular o con los docentes regulares, un elemento principal es el trabajar con los directivos. Algo que mi directora de USAER es una mujer muy vanguardista. De hecho, yo me volví a acercar a diseño universal por ella. Lo vi en doctorado, en posgrado y me volví a acercar por ella. Y la directora que está en el preescolar donde yo estoy también. Ambas directoras y mi directora de USAER, y mucho de ella lo aprendí, es tú trabajas con el docente, pero lo que tú haces con el docente lo tiene que saber el director. ¿Por qué? Porque tú no eres su jefe. Nosotros no somos sus jefes. Nosotros no medimos si lo hizo, si no lo hizo. O sea, nuestra labor es entregar los recursos. Pero quien dice, oye, quien ejecuta, señores, lo están haciendo o no lo están haciendo, dar el seguimiento de la asesoría pedagógica y todo eso, es el director, ¿no? Entonces, yo voy o sea, lo que yo entrego, lo que yo estoy viendo, obviamente no desde no es que sea bueno o malo, no quiero utilizar esa palabra. Las observaciones que yo haga, hablarlas con el director, vuelvo a insistir, sin juicios de valor, sin adjetivos calificativos. Sin adjetivos calificativos, hechos en concreto, nada más. Y poder estar en esa conversación unilateral, una conversación dialéctica constante con el director del plantel y que el director esté enterado. Si no le da seguimiento como director pedagógico, eso ya no es asunto de nosotros. Pero eso, ¿por qué con el director? Porque a través del director construye o más bien minimiza o ayuda a derribar las barreras estructurales a nivel escolar. Tengo un impacto a nivel escolar, genera un compromiso y genera una conciencia en la autoridad. Entonces sí tiene que haber, así como hay una intercomunicación constante con los docentes frente al grupo, tiene la misma importancia con el director. Lo que yo le entrego al docente, y esto lo aprendimos lo dijo con mi director, es lo que yo le entrego al docente, el director está enterado. Maestro, tuve la oportunidad de hacer entrega de esto, el aula va a funcionar, y lo mismo que le digo al docente, el aula va funcionando muy bien, fíjese que el maestro incorporó esta actividad y ayuda mucho para tales alumnos, para la inclusión en estos puntos, felicitarlo o reconocerlo nada más, o darlo a conocer más bien, ¿no? Darlo a conocer. No puede ser nada más con los docentes, sí debe ser totalmente esa comunicación constante con los directivos, no en un tono cuidado, no en un tono acusatorio, porque sí me tocó ver un caso, o incluso a veces uno no se da cuenta, y en una o dos ocasiones yo misma me caché en esa situación, decir, oiga maestra, es que acordamos en esto y no sé, a ver, tú no eres confiscante, tú no eres el jefe ni el que viene aquí a decir qué se hizo y qué no, o sea, tú vienes a entregar la sugerencia y ver todos los recursos que hay a favor que se puede hacer. Y listo. Ya si te piden una opinión específica en algo, bueno, puede ser diferente, ¿no? Pero sí tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, la dinámica que tenemos, la actitud que tenemos. La actitud es algo que
Debemos, muchos los de educación especial, cuidar el punto. Yo tengo la estrategia, pero es mi trabajo, porque yo la tengo que tener, no es que yo sepa más que el docente frente al grupo. No, y vamos a reconocerlo, tienen muchísimo trabajo los docentes frente al grupo, muchísimo trabajo. O sea, es impresionante la cantidad de carga que llegan a tener, ¿no? Entonces, cuando vemos esas cosas, podemos ser no empáticos. El asunto de la empatía es otro tema, pero sí conscientes. Es decir, el docente tiene mucho trabajo, tiene cortisol, duerme pocas horas, se le exigen muchas cosas y eso nos puede permitir trabajar sin sesgos, trabajar sin juicios, trabajar desde la interculturalidad. El trabajo que el docente hace en el aula, y yo creo que puedo cerrar con esto, el trabajo que el docente hace en el aula, el trabajo administrativo que el docente hace en el centro escolar, me construye a mí como docente de educación especial también. No vengo yo a decir la piedra que falta, ni voy a dar la panacea, no. Tengo que entrar con esta visión. Lo que ellos hacen en el aula, lo que el director hace en el plantel escolar, construye mi propio trabajo. Entonces, sí es importante la comunicación con el director. Yo sugiero una comunicación sistematizada. Entre más sistematizada, a lo mejor con el docente puede ser más flexible, porque en educación y en las aulas, en las escuelas, nunca un día es igual a otro, nunca. Puedes tenerlo sistematizado, pero no es igual nunca un día al otro. Pero sí, con el director, que sea una comunicación más sistematizada que como con la del docente, ¿no? Con más estructura. A lo mejor tener formatos, establecidos compromisos, que todo quede muy, muy en claro, pero que lo que se entrega siempre, sea director o sea docentes, lleve como lo que mencionaba usted, maestro, lleve indicaciones, lleve materiales, lleve los recursos, o sea, todo a un nivel de detalle concreto. Sí, justo para dar el acompañamiento, ¿no, maestra? Y último punto, maestra, las familias. ¿No? El día de ayer, en una de las escuelas que atiendo, no tengo docente de apoyo, especialista en la escuela, pero hay un caso, ¿no? De una situación de un niño de primero, donde el contexto familiar es bastante complejo, ¿no? No hay esta red de apoyo, ¿no? De apoyo, ni de apego, ni emocional. Entonces el niño decía a la mamá, yo veo a mi hijo cómo entra contento aquí a la escuela, pero ya salió también de mis manos. Y ahí cómo poder, con estos elementos que hemos venido abordando, porque yo no estoy para regañar al padre de familia o a la madre. Esa también es otra de las situaciones, ¿no? Cuando citamos al padre, ¿para qué lo citamos? ¿Para regañarlo? ¿Para darle la queja? El año pasado estuve en un camp como director y me tocaba entregar muchos de los niños y pues había días malos y yo le decía al papá, en vez de decirle que había una queja, le decía, hoy fue día malo. Platique con él, pero también cuando había días buenos, le decía a la mamá, hoy fue un día bueno. Si algo pasó desde que salió de casa o ayer, cuando estuvo en toda la tarde con ustedes, repita, por favor, para que estos días buenos sean más, vayan aumentando que los días malos, ¿no? Y yo creo que ese diálogo desde cómo decimos, porque me decían al principio, ya me va a dar otra queja, no señora, no le voy a dar queja, le voy a contar qué sucedió para que usted esté enterada, que es diferente, y cuando los papás también empezaron a entender de esta manera, también su actitud empezó a cambiar hacia la escuela. Pero ¿qué más podemos hacer, maestra? Desde lo que usted ha venido trabajando, ¿no? Porque ya lo vimos, o sea, el conocer las neurociencias no es nada más el concepto, sino es cómo lo vivo en el día a día con las familias. Platíquenos un poco.
Sí, aquí es donde entra la parte que le comentaba del desarrollo neuronal, el desarrollo neurológico sano, ¿no? Y de forma integral. Alimentación, sueños, afecto y rutinas. Y me encanta eso que dice usted, yo no estoy para regañar al padre de familia. Y a veces, pues es a lo que o lo criticamos, no es que es esto, es que es irresponsable, es que es incumplido, es que es un vicioso, lo que se pueda decir. Pero yo creo que esto que dice usted, lo primero es, vuelvo a repetir, salirnos de los juicios de valor, abrirnos a la alteridad, porque al final es una familia y no juzgarlas, desde donde lo esté viendo la situación que esté pasando, no juzgar las maternidades, no juzgar las paternidades. Una vez le dije a los docentes eso, una maestra se quejaba y era una situación complicada, así como la que usted me dice, y me dijo, es que la mamá, algo, no se juzgan las maternidades, porque no sabes la historia de vida de la persona. Pero algo que he aprendido es que la escuela es un lugar de compensación. La escuela es un enorme lugar de compensación. Hay un escritor, creo que sí lo mencioné ahorita, es el neurólogo Boris Cyrulnik, y él fue de los neurólogos que primero fue acuñando el término de resiliencia. Y dice él en sus libros, en uno de sus libros, en Los patitos feos, que la resiliencia la adquieres por los recursos internos que te fueron entregados en la infancia. O sea, ¿cuál es la infancia? Desde que estamos en el envoltorio materno hasta que son a la adolescencia. O sea, toda educación básica que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces dice y esos recursos internos para la resiliencia te los entrega tus cuidadores primarios. Y ahí es donde decía él, ¿quiénes son los cuidadores primarios? Las personas que están encargadas de maternar, de paternar, de criar, y los maestros. Desde ahí, entender que yo no voy a transformar a la familia, pero tengo un gran poder compensatorio sobre el alumno, ¿no? Entonces, si ya hablamos con ellos, ya tenemos estrategias donde lo que dice usted que es muy bueno, o sea, no nomás te doy quejas, también te hablo de las cosas buenas, de los avances que vamos teniendo. Una sugerencia que yo casi siempre doy, esto lo aprendí de una compañera de aquí de Culiacán, que trabajamos juntas en el Centro de Atención Múltiple, ella me lo enseñó. Cuando hagamos una entrevista preguntando cuál es un día común, por ejemplo, voy a decir un nombre así random, ¿cuál es un día común de Juan Pablo? Platíqueme, un miércoles, desde que Juan Pablo se levanta hasta que se duerme, ¿qué sucede con Juan Pablo? Un día común y corriente. En vez de preguntar en la entrevista, irnos pregunta por pregunta, donde le das tiempo al papá de pensar. No es que querramos encontrar la mentira en el papá, no, quiero conocerlo, necesito conocer con nitidez ese contexto. Entonces, que el papá se suelte como hilo de media, no, pues es que se levanta, desayuna, y luego hacemos esto, y ya preguntas, ¿y quién lo levantó? ¿Y se levanta de buenas o se levanta de malas? ¿Quién le hace el desayuno? Que el papá te empieza a platicar, no a contestar preguntas, a platicar todo lo que va sucediendo en la rutina. Es una estrategia en la herramienta de la entrevista. Esta es una estrategia que puede ayudar mucho para obtener más información con mayor nitidez. Y el padre de familia tiene que tener un acompañamiento sistematizado. El padre de familia, en la medida obviamente que el padre lo permita. Algo que a nosotros como USAER nos ha funcionado es precisamente eso. Hacemos una entrevista y no es que haya entrevistas constantemente, pero cómo se ha sentido y preguntarle a él como papá, no nada más como el del alumno, nada más hablamos del alumno, hablar de él como papá. ¿Qué tan difícil ha sido? ¿Qué le ha parecido a usted?
No es decir, oiga, ¿ve avances en Luis Pablo o no ve avances? No, usted cómo se ha sentido con respecto a esto. Y va a haber, entender que ahí es donde entran las barreras. Entra la barrera actitudinal, entra la barrera estructural. Y tener muy clara la barrera me va a permitir saber perfectamente la brecha en la que estoy, desde dónde estoy y hasta dónde voy a poder yo intervenir, ¿no? Pero sí, creo que una de las cosas que yo diría es que el acompañamiento con padres tiene que estar tiene que estar sistematizado, y aparte de sistematizado, tiene que ser aterrizado en un lenguaje que el padre de familia entienda, en un ambiente que el padre de familia comprenda, donde pueda existir una complicidad entre yo como docente y el padre de familia, porque a veces es que, señora, ocupo hablar con usted, y todo el mundo ya supo que tienes que ver con ella, ¿no? Entonces, no va a funcionar así. Y si es sistematizado, voy a poder ir hablando de lo que el padre como padre de familia, como persona, va necesitando, no nada más hablar qué necesita el alumno. Si el padre puede interiorizar o alguien le toma en cuenta qué necesito como papá, tengo muchas más oportunidades de poder no resolver, porque a lo mejor no nos toca, pero sí intervenir, orientar, sugerir, acompañar. Pero no puede haber acompañamiento si no está sistematizado, no es acompañamiento. Así de sencillo. Eso es teoría sistémica. El acompañamiento viene de teoría sistémica. Y si no está sistematizado y con estructura ese acompañamiento, no es acompañamiento, ¿no? Tiene que tener fechas, compromisos establecidos con los padres de familia. Y es la parte más difícil porque, como dice usted, no estamos para educarlos. Tenemos un tope. Y algo que a mí me parece, creo que yo cerraría con esto, es que al padre y creo que a los padres de familia con los que yo trabajo les ha gustado mucho esa parte. Lo que yo hago o las sugerencias que le damos o lo que estamos trabajando, se trabaja en el salón, no es para su hijo, es por su hijo. Que el padre de familia tenga claro que no hay acciones específicas para su hijo. El contexto se transforma en favor de su hijo. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, no hay cosas específicas para él. Las acciones que se hacen a nivel escolar, se hacen a nivel áulico desde su hijo, desde sus características, desde él como una persona que pertenece al contexto escolar. No es algo específico para él ni exclusivo para él. Desde él, sus características, sus condiciones, se vuelve un trabajo que es en todo el salón. Y poco a poco crear conciencia en el padre de familia en esto, de hacerle ver que mi hijo es especial porque todos los hijos son especiales para los papás, pero no es especial porque tengo una condición, es especial porque todos los hijos son especiales, así de sencillo. Entonces creo que algo que abonaría aquí mucho es la sistematización y esa estrategia de la entrevista, y que nuestras entrevistas, vuelvo a repetir, si hablamos, vamos a retomar el tema que son neurociencias. Si yo quiero conocer bien al alumno, nuestras entrevistas estén dirigidas en estos 4 puntos: horarios de sueño, alimentación, hábitos y rutinas, y el tipo de apego, todo lo que es afectivo en casa, cómo se desarrolla. Son elementos que nos van a ayudar mucho para la intervención. Ay, bastante interesante, maestra, todo esto que nos comparte. Y para cerrar, creo que también otro elemento que no podemos descuidar es la autorregulación del docente, ¿no? A mí me ha pasado y lo veo en usted.
¿no? O sea, transmite confianza, transmite seguridad, transmite tranquilidad. Y eso, si dialogamos, si yo soy docente en este caso estamos hablando del docente de apoyo, el psicólogo, el trabajador social, el docente de lenguaje, el propio directivo, tiene que tener una autorregulación. Porque justo usted hablaba, maestra, de si brota de mí el enojo, el malestar, la incomodidad, no se puede establecer un diálogo con las personas. ¿Y cómo le voy a generar seguridad? Eso yo lo he venido trabajando también, es muy difícil. Pero ¿qué estrategia nos puede dar usted para esta conciencia plena en mí? Para poder entonces tener un diálogo horizontal, un diálogo donde genere ese acercamiento y no un distanciamiento. ¿Cómo hacerlo, maestro? Sí, ahí sí, es complejo, pero es muy productivo esta parte, porque para empezar, la autorregulación es una construcción. O sea, no voy a lograr la autorregulación 100% en mi vida, de que, ay, ya la logré y todo el tiempo autorregulo. Mentira. No, la autorregulación es algo que requiere adaptabilidad, porque a lo mejor yo me puedo autorregular con respecto con mi hijo. Voy a poner un ejemplo, tengo un hijo adolescente y terminando la primaria y todo, no, pues ya tenía como la infancia superada ya y ¡pum! Llega la adolescencia. O sea, tuve que, a ver, o sea, hay que volver a aprender a autorregularnos, o sea, tengo un buen trabajo, estoy bien con mi pareja, se perdió el trabajo, me ando divorciando, ¡pum! O sea, tengo que volver a autorregularme, ¿no? Eso es un asunto. Entonces, a lo mejor yo me puedo sentir muy autorregulada, pero llega un docente que me saca de mis casillas. No sé, y eso tiene que ver con neurociencias, cuando decimos, es que no me gusta su vibra, es que me cae mal desde que lo vi. No es que la persona sea mala, ni tenga mala vida, o sea, es tu historia de vida, lo que había dicho. No interpretamos el mundo como es, lo interpretamos como somos, ¿no? Entonces, una es hacerme consciente de esa parte. Yo siempre les digo en el taller, las diferencias, ¿son positivas o son negativas? No, pues no, señores, las diferencias son, punto. Que tú la veas como positiva o negativa, ese es asunto tuyo, tiene que ver con tu interpretación, tiene que ver con tu vida. Entonces, asumir esa parte de decir, esta persona no me cae bien, y reconocer que no te cae bien, o reconocer que te molesta, o reconocer que te desespera, pero ¿qué hacemos los humanos? Es que me desespera porque es así, y de que es de esta manera, y responde de esta forma, y hace no sé, o sea, empiezo mi rechazo y mi me cae gordo, o mi no me gusta, mi disgusto, lo empiezo a justificar desde la conducta del otro. Cuando no es así, es tu interpretación, o sea, a ti no te gusta. Asumir esa parte, hacernos responsables, yo creo que eso es una de las cosas más importantes primero. Hacerme responsable de esa parte me va a ayudar mucho a precisamente autorregularme, decir, a mí es a quien no le está gustando. ¿Qué tengo que hacer yo? No para que me guste, no para que me agrade. ¿Qué tengo que hacer yo para poder seguir trabajando con esto? ¿No? No es que la maestra tiene tal forma o dijo, o bien cuando nos molestamos porque se piensa algo de nosotros o se dijo algo de nosotros o tuvo una actitud nada más hacia mí, así como mi interpretación está ligada a mi historia de vida, la interpretación de esta persona está ligada a su historia de vida también. Esto es hacernos conciencia de nuestra alteridad, de la otredad. Y ya no, como dicen, ya no engancharme. Eso es lo primero. Porque estamos en un gremio donde habemos humanos. Y todo es una relación con humanos. Se vuelve muy compleja por eso, la docencia. Yo con niños más chiquitos conmigo, yo de docente a docente, ¿no? Entonces, la autorregulación es una construcción. Si algo me desreguló, tengo que volver a reflexionar, tengo que hacer este ejercicio. Es parte precisamente
de la autorregulación. Somos proceso, dijera una psicóloga, Nidia Claravillo. No somos una materia acabada, somos proceso, ¿no? Eso es algo importante. También parte importante de lograr esta autorregulación con el trabajo con otros docentes, vuelvo a insistir, tengo que revisar qué como, tengo que revisar cuántas horas duermo, tengo que revisar cómo estoy estructurada. Si hay una estructura dentro del aula, si hay una estructura dentro del trabajo, si se sale algo, sale un imprevisto, no se desquebraja todo. Tengo una ruta de resolución, me permite tener un plan A, me permite tener un plan B, ¿no? Entonces, algo bien importante es que, y aquí es donde entran las neurociencias, la autorregulación entra en la parte prefrontal del cerebro. Entonces, esta es una zona, mucho de ello, y que nos va a servir a reflexionar. Depende del contexto que hayamos tenido y qué tanto nos fue enseñado. Una de las cosas más importantes es que todo lo que conocemos como funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas tienen que ver con autocontrol, autorregulación, memoria de trabajo, planificación, anticipación. Y esto, maestros, no lo aprendemos de forma natural. No se da así como que ver, comer, pasear, brincar, disfrutar, sentir. Es algo nato, nadie nos lo enseñó. Lo traemos. Obviamente hay condiciones, ¿no? Estamos hablando de, incluso habiendo condiciones, solo el cerebro compensa de forma instintiva. El asunto aquí es que la parte prefrontal no es instintiva. La parte prefrontal está ligada con el contexto, con lo que el contexto me da, con aprendizaje. Entonces, poder reconocer que a lo mejor hay elementos con los que yo no aprendí, con los que yo no crecí con estructura, crecí defendiéndome. Entonces, por ejemplo, en un rancho donde todo es atosigamiento, donde hay, como los pueblos de aquí, desgraciadamente, donde hay armas, donde hay violencia, donde es el que llega más rápido y es el que es más abusivo. O sea, voy a vivir encabritado y a la defensiva. Me va a costar mucho lograr la autorregulación, porque la autorregulación es una función ejecutiva, que está en la parte prefrontal. Y este desarrollo de la parte prefrontal depende mucho, mucho de mi contexto. ¿Por qué es importante decir esto? Cuando decimos, es que me saca de mis casillas, nadie te sacó. Es muy fácil sacarte, porque te salgas más bien de tus casillas. O muchas veces, es que me desespera, o sea, me enciende con su actitud. Sí, pero un cerillo nunca va a prender fuego si no hay combustible allá adentro. Entonces, siempre tiene que ser vernos nosotros. Creo que parte de poder autorregularnos, que puede ayudarnos mucho como estrategia, es saber que las diferencias es mentira que son positivas. Es mentira que siempre son positivas. Es mentira. O que las diferencias nos enriquecen. No. Tú articulas la diferencia. Y podemos lograr que enriquezca. O podemos lograr articularlas. Pero eso, nos enriquecen, siempre hay algo positivo en la diferencia. No. Y asumir, decir, esta persona no me cae bien, esto no me agrada, esto me desespera, esto me molesta. Asumir tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el otro. Creo que eso nos puede ayudar mucho a decir, bueno, me molesta y dejar de justificarme con la actitud del otro, sino decir, ¿qué voy a hacer con esto que me molesta, que me desespera? ¿Cuál es la estrategia que voy a utilizar? ¿Qué estrategia voy a tener para poder seguir trabajando con este docente que aquí se va a jubilar? Aquí se va a jubilar la maestra y yo no me puedo mover porque se cerquita la escuela de mis hijos. ¿Sí o no? Es un cuadro real. Sí, o sea, que en vez de echarle tierra y ver qué vamos a hacer con esto que a mí no me gusta. No, que es esto, no, a mí no me gusta. Esto no me agrada. ¿Qué voy a hacer con esto? Creo que
eso es lo que podemos lograr, porque no todos tenemos, desgraciadamente, el mismo desarrollo en funciones ejecutivas, porque eso depende de nuestro contexto. Y nuestro contexto no depende de nosotros. Dónde yo crecí, qué comí, dónde fui criada, cómo me criaron mis papás, de dónde vengo, no dependió de mí. No dependió de mí. Pero sí hacer conciencia, pues, de que estos elementos son con los que cuento, si los tengo o si no los tengo, ¿no? No sé si me expliqué un poquito en este asunto de lo que entra en las funciones ejecutivas aquí para nosotros. Sí, y justo es algo que se debe de construir porque pues desde que entramos al trabajo nada más nos dicen tienes que orientar, acompañar, asesorar, pero el cómo creo que es parte de lo que hoy pudimos compartir, por eso el tema de la charla, de cómo orientar desde esta mirada, ¿no? Desde esta visión de las neurociencias, pero no nada más, si se dieron cuenta, maestras, maestros, papás, no es nada más desde el saber, desde cómo yo pongo en juego todo eso, cómo lo vivo, porque esa parte es vivirla, de sentirla, ¿no? Y eso creo que va haciendo la diferencia. Maestra, muchas gracias por el tema de hoy, de verdad que bastante interesante, muchos comentarios, ¿no? Con relación a lo que hoy abordamos. Y bueno, pues no sé si les quiera compartir dónde la pueden encontrar. Pues bueno, ahorita cursos va a ser un poquito, ya va a ser un poquito de alto, un tiempecito, pero si hay asesorías, platíquenos, ¿no? ¿Dónde la encuentran? ¿Qué asesorías hay? ¿Cómo pueden comunicarse con usted, maestra? Ay, bien. Pues tengo mi Facebook, que es JSS Dua, que yo no lo puse, Facebook me cerró mi otra cuenta y me puso esa y me puse ese nombre. Bueno, y así me quedé. Ese puede ser vía Facebook o bien con mi teléfono, que es bueno, lo voy a decir porque lo puedo anotar, el 6674-894179, que es mi número telefónico. Y creo que en la página viene el número telefónico y ahí directamente. Ahorita por temas de embarazo, estoy poniendo un poquito no totalmente freno, sino una pausa. De hecho, estoy por publicar los cursos que he dado. Hacer una selección como de los que a mí más me han gustado, que digo, no, aquí yo abarqué absolutamente todo. Y hacer la venta para el análisis asincrónico, ¿no? De hecho, es así la propuesta que he tenido con algunas zonas escolares y con algunos sectores. Es decir, sabe que no resisto mucho tiempo ya sentada, el parto se puede presentar en cualquier momento, entonces tengo que ser responsable, no puedo agarrar fechas que no pueda cubrir. Entonces, sí, la propuesta que estoy bueno, aprovecho y la planteo aquí es las sesiones grabadas y sesiones como de asesoramiento de 1 hora, hora y media en conexión, aclaramos dudas, resolvemos temas en particulares, como un seguimiento, ¿no? Ahorita es como principalmente voy a estar trabajando hasta que ya nazca mi criatura. Y para poder seguir trabajando más adelante. Pero me pueden contactar en el teléfono, mi WhatsApp es totalmente laboral y también vía internet. Y sí, creo que son esas las dos formas de contacto y pues ha sido un gusto enorme, la verdad, es estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, porque siempre, aparte es una forma de yo estar refrescada también en los pensamientos, me hacen preguntas y digo, ay, me ha hecho falta estudiar esto o decir esto o prepararme un poquito más en otros puntos y recordarme también mi labor docente, porque ya estar ahí es otra cosa. Puede haber muy buen discurso, pero ya estar en las aulas con los docentes, en la realidad, llega a tornarse complejo, aunque esté uno preparado, esto es inacabado.
Entonces sí me recuerda aparte lo que yo debo de hacer y pues me motiva. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Ha sido estar aquí. No, hombre, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Y sí, queda grabada aquí en la página de Facebook de Educación Especial Hoy. Y también mañana pasado se sube a nuestro canal de YouTube, que también ahí pueden encontrar esta charla y pues muchas charlas que ahí tenemos. En la 193, por cierto. 190, más felicidades, son muchas felicidades. Sí, ya vamos por 5 años de charlas y bastante enriquecedor, y esto sigue creciendo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando, siguiendo la transmisión con todos estos elementos que nos dio para poder iniciar procesos de orientación con base en neurociencias, con base en el hacer consciente nuestro hacer. Así, creo que así lo podría cerrar. No quiero quitar todas las palabras que la maestra hoy nos compartió. Y bueno, pues nos vemos la siguiente semana con otra charla. Maestra, muy buena noche. Y regáleme nada más un minutito, cierro aquí la transmisión. Y descansen todos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.